Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín y hoy voy a conversar con el viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el señor Carlos Ávila. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar acá. Don Carlos, ya hablamos con don Luis, ya hablamos con doña Ángela sobre un sinfín de temas del MOP y no se nos acaban los temas. Este Ministerio de Obras Públicas y Transportes es una fuente inagotable de información que todo el mundo requiere, que todo el mundo está preocupado porque el MOP salga adelante y podamos tener infraestructura vial y podamos hacer que este país tenga mayor desarrollo. Hemos tenido ciertos rezagos, pero con usted quiero conversar algo muy particular hoy. Es el tema de la seguridad vial. Yo creo que en este país tenemos una enorme deuda con la ciudadanía con el tema de la seguridad vial. ¿No es así? Así es, esto es un tema que nos preocupa a nosotros montones. Creo que tenemos que partir de un cambio de concepción de qué es la seguridad vial. Y a veces pensamos que la seguridad vial es únicamente el semáforo, el reductor de velocidad, las señales de tránsito, pero la seguridad vial somos todos, ¿verdad? Y hay un componente, o hay varios componentes de seguridad vial. Uno de ellos, que es muy importante, es la cortesía que tenemos que tener en carretera. Entonces yo creo que hay que ir abandonando esa visión paternalista de que el Estado es el que nos dice, mire, me monto en su vehículo y le digo que baje la velocidad o solo reduzco la velocidad si veo al oficial de tránsito. Eso no puede ser así. Es parte de todo ser un componente más de la seguridad vial, poner de nuestra parte, observar las leyes de tránsito, tener cortesía al manejar, tener paciencia, porque yo sé que todos andamos con estrés, las lluvias, las presas, todo nos puede afectar en nuestra conducción diaria, pero tenemos, y ese es el llamado que yo hago a la gente, por favor, seamos parte de la solución, no del problema, ¿verdad? Hay algo que siempre nos han dicho a los ticos, que de pronto nos falta malicia, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado esa frase, que tiene que ser más malicioso porque somos víctimas de estafas a cada rato, porque somos muy confiados. Y creo que deberíamos hacer una comparación con este concepto en relación con el tema de seguridad. Ahí sí, en el tema de seguridad, somos demasiado irresponsables. O sea, tenemos que ser honestos. Este es un país de gente irresponsable. Gente que se salta las señales, gente que definitivamente no respeta, que duran rato tocando el pito si una persona no logra avanzar. Bien, usted lo dice, esa cortesía es necesaria. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que la gente comience a llevar eso en el ADN de la seguridad? Sí, bueno, eso es un tema, a ver, nos va a tomar tiempo, no lo va a poder solucionar esta administración, ¿verdad? Es un tema cultural. Nosotros tenemos que interiorizar eso, ¿verdad? Es como usted cuando está cuidando el peso, ¿verdad? Usted no debería esperar que tener a la nutricionista a la par diciéndole no se coma los helados cada tiempo de comida, ¿verdad? Uno tiene que ser cuidadoso y tiene que ser respetuoso de las normas, ¿verdad? Yo eso es el llamado que hago a la gente, respetemos las normas. Nuestro país tiene limitaciones de infraestructura, tiene limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Pero eso no nos exime a cumplir con la normativa, de ser corteses, de andar con cuidado. Por ejemplo, para la Semana de Seguridad Vial veíamos las estadísticas y la preocupación que exponía don Luis, el ministro, de cuántas personas en moto son víctimas de accidentes de tránsito porque no usan el casco, porque no usan los dispositivos de seguridad, porque no prenden las luces. O sea, son disposiciones, son normativas que todos conocemos, de que si usted es un motociclista tiene que andar con su luz encendida todo el trayecto, ¿verdad? Y aún así no lo hacemos, no nos ponemos el casco. Entonces, nuevamente es el llamado a la gente de que por favor seamos responsables, ¿verdad? Al final de cuentas, no es solo nuestra integridad, no es solo nuestra vida, es la de personas que no conocemos, es la de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros padres, ¿verdad? Lo que tenemos que observar.
ahora que usted mencionaba a los motociclistas, sí que hay una lamentable estadística gigantesca de motociclistas que son parte o culpa de los accidentes, sobre todo en el gran área metropolitana. Y pueden andar con casco y pueden andar con la señalética necesaria, pero andan corriendo, andan haciendo loco. Exactamente, ese es un tema muy lamentable porque las mismas estadísticas que maneja el Consejo de Seguridad Vial nos indica que la mayoría de las víctimas son hombres, ¿verdad? Y es gente entre los 18 y 60 años, es gente en edad productiva, muchos de ellos son el sostén de su hogar, muchos de ellos son personas que tal vez son de bajos ingresos, entonces imagínense que es privar al principal proveedor de un hogar de eso, ¿verdad? La persona que les da los recursos, les lleva la comida, paga el alquiler. Es muy complicado, es muy lamentable que se esté perdiendo tanta gente joven en edad productiva simplemente por lo que vos decís, ¿verdad? Por ser imprudentes, por andar... a veces excedemos y confiamos más en nuestras habilidades como conductores y nos atrevemos a hacer cosas que si realmente evaluáramos el riesgo que conllevan, no lo haríamos. Ahora, vamos a ver, no quiero ser injusto. Hay muchos muy buenos conductores motociclistas que se están ganando el pancito todos los días. No les tocó manejar una motocicleta para ir a dejar una entrega, su servicio de mensajería, etcétera. Pero también es que de pronto de nuestras calles, al menos en el área metropolitana, muchas están colapsadas. Sí, ciertamente, lo decía hace un rato, ¿verdad? Hay una limitación de recursos, hay una limitación de infraestructura, y como decís vos, hay gente que por necesidad, y esta es una forma honrada y muy honesta de procurarse sus ingresos, ¿verdad? Pero en ese sentido, nuevamente el llamado a todos los conductores, no solo los motociclistas, que tal vez es quienes nos hemos detenido hace un momento, pero también al que maneja el vehículo de carga, ¿verdad? Que tiene que tener ciertas precauciones, especialmente los articulados o los biarticulados, la gente que usa transporte público, la gente que va en su vehículo privado, a que manejemos de forma responsable y respetuosa con los demás. Vamos a irnos a una pausa. Y cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar de soluciones, ¿verdad? Porque sí, efectivamente la situación de la seguridad vial en nuestro país es terrible, producto de una serie de problemas. Vamos a hablar un poco acerca de transporte público, eléctrico, sectorización y sostenibilidad. Bueno, un poco de temas que nos pueden ayudar a solucionar un poquito de este tema relacionado con la seguridad vial. ¿Estás viendo? Conversamos, ya volvemos. El viceministro Carlos Ávila nos conversaba sobre la enorme necesidad que tenemos de ser más corteses, más conscientes de la necesidad de velar por la seguridad vial, no solo nuestra, de nuestros hijos, de la gente con la que trabajamos, de cualquier persona que nos topamos en la calle. Es necesario que todos tomemos conciencia. No solo los que van manejando un carro, no solo los que van llevando una moto, los peatones también, hay los ciclistas que también a veces hay que jalarles las orejas, porque he visto en los últimos días muchos ciclistas que no respetan los semáforos. Ellos creen que ellos son, ¿cómo se llama?, que tienen inmunidad contra los semáforos. Y no, el ciclista también tiene que respetar semáforos igual que cualquier vehículo. Es correcto, es correcto. Y hacer también, como decís vos, el llamado a los ciclistas de que se sumen también a esta política de movilidad segura, ¿verdad? Todos somos parte de un ecosistema de movilidad, desde el peatón, que tiene que pasar por los cruces peatonales, por los semáforos, cuando le tiene la prioridad de paso, hasta el ciclista, como decís vos, y ahí todos los demás que estamos en la pirámide de movilidad. Bueno, ahora que usted menciona movilidad, quisiera que me cuente cómo va avanzando el tema de sectorización y sobre todo transporte público eléctrico.
Sí, bueno, nosotros, nosotros visualizamos la modernización del transporte público con una serie de elementos, ¿verdad? Uno de ellos es la sectorización, que está bastante avanzado. Tenemos estudios que están siendo analizados por parte del Consejo de Transporte Público. La idea es empezar en los 12 sectores que se está dividiendo el área metropolitana de San José, progresivamente con un piloto en un sector, después pasando al otro y después pasando al otro. Otro de los elementos que va ligado a eso es el tema de pago electrónico. Entonces, también la idea es ir ligando esa implementación del pago electrónico conforme van pasando o se van activando los sectores, ¿verdad?, que van a entrar en operación. Y finalmente, lo que vos estás señalando, todo eso también va ligado con electromovilidad. Tenemos un hito importante que la ley nos establece, que a partir de septiembre de este año, el 5% de la flota de ruta regular debe cambiar a bus eléctrico cada 2 años, si las circunstancias lo permiten. Y vas a decir, ¿y cuáles son esas circunstancias? Bueno, recordemos que esas inversiones son muy grandes, el país no subsidia el transporte público, podría haber un impacto tarifario importante si hacemos un cambio de la flota total del país o de una ruta en específico, y eso podría tener un efecto contraproducente, nos va a hacer que el usuario se baje del transporte público, y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que el usuario vuelva al bus, se suba al bus, y es un poco la solución al problema que vos decías antes de las motos. Hay mucha gente que usa la moto como una herramienta de trabajo, hay otra gente que lo usa como una herramienta para moverse, pero si le podemos ofrecer al ciudadano que viaja en moto o viaja en su vehículo privado un transporte público más cómodo, más amigable con el ambiente, con menos ruido, ojalá con piso bajo, que usted ya no tenga que pensar en que tengo que brincarme la grada, o que la persona que entra con bastón, andadero, silla de ruedas tenga que hacer uso de una plataforma, sino que simplemente puede hacer ingreso porque la unidad está a nivel. Entonces creemos nosotros desde el ministerio que eso va a ser atractivo el transporte público. El señor ministro vivió en Canadá y allá vio cómo, por ejemplo, la gente que vivía en suburbios apartados de la ciudad tenían una estación de tren que los llevaba hasta el downtown, hasta la principal ciudad más cercana. Pero esta persona viajaba de su casa a la estación de tren en su vehículo personal, y ahí en esa estación de tren había un gran parqueo donde podía dejar su carro sin ningún problema. No le cobraban tanto como los parqueos de San José, ¿verdad? Y se podía dar el lujo de dejar el carro todo el día ahí esperando mientras él regresaba en tren de su trabajo. Este proyecto de sectorización que ustedes están planteando, de algún modo presenta este tipo de situaciones. Sí, esa es nuestro mundo ideal, esa es nuestra meta, ¿verdad? Esa intermodalidad de servicios. A ver, nosotros conceptualizamos el transporte público no solamente como buses y taxis, es como un organismo, es un sistema integrado de servicios. Tenemos taxi, tenemos bus, tenemos tren, tenemos servicios especiales. Entonces, la idea es ir articulando todo eso. Dentro de los planes de sectorización, efectivamente, está la posibilidad, o más bien, no es la posibilidad, se está haciendo la integración con el servicio de tren. Hay que reformar, hay que modernizar el tren para que podamos llegar a ese punto. Alguien de Cartago que vos digas, mira, vive en, qué sé yo, en Coto, deja el carro ahí parqueado, y dentro de la misma tarifa que pagó por dejar su carro ahí parqueado, se pueda montar en el tren, venir a San José y hacer la conexión. Si digamos que se baja allá en Plaza Víquez y va a Escazú, a Desamparados, donde fuera que se ocupe moverse, lo puede hacer. Esas son, digamos, la visión que nosotros tenemos de que debe ser un transporte público integrado. Ahora, ¿qué tanto ha sido la aceptación de los actuales concesionarios, por ejemplo, al que tengan que cumplir a partir de septiembre, dice usted, con esa reglamentación? O sea, que a partir de septiembre, por lo menos, me imagino, una unidad de las tantas tiene que ser eléctrico. ¿Ha habido apertura o ha habido problemas? Yo siento que ha habido apertura. Creo que el sector está convencido de que son un actor importante dentro de la sociedad, son parte de la solución al problema de la movilidad.
y obviamente también es un negocio para ellos. El hacer el transporte público más atractivo les va a traer más gente, van a tener mayor ingreso. Entonces, sí creo yo que el empresario de buses está matriculado en esta idea de que hay que apoyar la modernización del transporte público porque al final de cuentas es un aspecto que a ellos les redunda en un beneficio y a nosotros como sociedad, obviamente, con las limitaciones que tenemos, nos sirve más un transporte masivo que es más eficiente, menos contaminante y nos permite a nosotros también con la matriz eléctrica que tiene el país y logramos electrificar el transporte público, ir bajando esa dependencia a los combustibles fósiles que en otros momentos, cuando ha subido el petróleo, nos ha afectado tanto. Bueno, es que definitivamente hacer el transporte público eléctrico sería un hito de sostenibilidad para nuestro país, que ya de por sí goza de un 99% de su matriz eléctrica de forma totalmente sostenible, con energía eólica, con los volcanes, con hidroeléctricas. Pues yo creo que sería maravilloso. Así es, así es. Creo que nosotros tenemos esa gran oportunidad porque otros países que han tratado de hacer ese movimiento hacia el transporte público eléctrico no les resulta tan atractivo porque su matriz eléctrica es fósil al final de cuentas. Queman combustibles o queman carbón para producir electricidad. Nosotros, como bien lo explicabas, tenemos esa matriz que nos permite entonces de verdad bajar la huella de carbono del país y además que tenemos compromisos internacionales como el Acuerdo de París que sí nos obligan a hacer esos esfuerzos. Estás viendo Conversamos. Vamos a una breve pausa y ya continuamos hablando con el viceministro Carlos Avilés sobre transporte terrestre, cómo lo ajustamos para que no haya tanto accidente en las calles y pues también ideas que nos ayuden a hacer este país más sostenible. Estás viendo Conversamos, ya volvemos. Estás viendo Conversamos y hoy con el viceministro Carlos Ávila. En el bloque anterior dije Avilés, no, es Ávila. Quien es pues el encargado de transporte terrestre y además el encargado de toda la parte de seguridad vial. Conversábamos de cómo el transporte público podría convertirse en una importante solución a tanto accidente que se da sobre todo en el área metropolitana, bajando enormemente la cantidad de personas que viajan en vehículo hasta sus trabajos. Pero ello representa un trabajo gigantesco. Sobre todo, creo yo, necesita de leyes fuertes que regulen ese transporte público para que sea eficiente, para que sea de calidad, para que sea con precios accesibles a la gente que lo toma. Como usted bien lo decía, que no se vuelva algo carísimo e impagable y que más bien la gente lo rechaza. Así es, bien como lo decías, hay una necesidad de revisar el marco jurídico que regula la actividad. Por ejemplo, en el transporte mediante bus, la ley de 1965. Entonces, imagínate que puede estar un poco obsoleta. Hay algunos aspectos puntuales que yo creo que antes de hacer una reforma integral nos podrían dar una agilidad a la normativa. Esa no era ley de buses, era la ley de cazadoras. Básicamente era la ley de cazadoras, correcto, porque el concepto de bus yo creo que fue ya muy posterior, ¿verdad? Entonces por ahí creo que tenemos una oportunidad de mejora en la normativa. Hay que valorar, por ejemplo, con la electromovilidad, el costo de las inversiones es muy grande. Las unidades eléctricas son más o menos el doble de una unidad diésel en costo. Entonces, ese valor más alto se traslada a la tarifa, se traslada al usuario. Sí, pero una consultita nada más, pero sí es más rentable. Digamos, es cierto, la unidad es más cara, pero es más rentable Eso va a depender de la depreciación del activo. Porque si, digamos, nosotros te lo decimos, o te lo pongo así, si usted hace una inversión del doble y te doy 7 años para recuperarlo, va a ser muy, muy caro, ¿verdad? La recuperación. Te vas a ahorrar en
en combustible, en repuestos, ¿verdad? Hay otros aspectos que posiblemente vas a gastar más, como las llantas, porque por ser vehículos más pesados, la vida útil de las llantas es menor, disminuye. Pero si lográramos extender, por ejemplo, el plazo de las concesiones al doble, a 15 años, por ejemplo, para las empresas de buses que se nos metan en el programa de electromovilidad, entonces podemos diluir la inversión a 15 años y ahí sí podríamos decir que vamos a tener un ahorro que no va a impactar al usuario, ¿verdad? Don Carlos, le tengo una pregunta escabrosa ahora. Necesito que me hable de la bronca con las plataformas. Ustedes están echando ese churuco encima, pero cuénteme cómo lo van a solucionar. Mira, bueno, como fue anunciado públicamente en mayo, ahora en el inicio del periodo de sesiones extraordinarias se presentó el proyecto de ley que el Ejecutivo había prometido. Esto es producto de un esfuerzo y de un consenso que se tuvo con los sectores involucrados. Estuvimos sentados con taxistas, estuvimos sentados con las plataformas, estuvimos sentados con conductores de plataformas. Creo que el proyecto que se presentó hace justicia a lo que el presidente había prometido en campaña, que era nivelar la cancha. Efectivamente creo, y es mi opinión personal, que lo peor que puede pasar es que sigamos igual, sin regulación. La propuesta normativa básicamente nos permite traer a un grupo importante de personas y de empresas que están en este momento sin un marco legal que los regule, a estar normalizados, esto es, a estar con una norma jurídica que les dé respaldo, y a la vez a los taxistas les permite equiparar algunas condiciones que ellos por años han dicho no nos permiten competir. Por ejemplo, tienen algunos costos ahí que los vehículos de plataformas no tienen. Ir a inspección vehicular 2 veces al año. Ese es un tema, por ejemplo, que les estamos diciendo que van a tener que ir a la misma cantidad una vez al año. Van a tener que pagar los mismos seguros, van a tener que estar inscritos en la caja. La gente de las plataformas va a tener que pagar los mismos seguros que pagan los taxistas. Es correcto, es correcto. Para entonces que sea una cuestión de servicio, la que le permita al usuario y les permita a los taxistas y a las plataformas competir, y no sea una cuestión del precio per se, que es lo que es la queja del taxista, ¿verdad? Es que nosotros no nos escogen, no porque seamos malos necesariamente, sino porque somos más caros, ¿verdad? Y no es esto encarecer, como se ha dicho en algún momento, encarecer el servicio, es simplemente equiparar, porque como les explico, la gente de las plataformas no está regularizada, pero tienen que asumir costos que todos los demás empresarios y todas las demás personas y trabajadores de este país tienen que responder. Caja, seguros, riesgos de trabajo, etc. Bueno, pero es que la fórmula no da, don Carlos. Porque digamos, si regulamos la cancha, la gente que antes pagaba un servicio de Uber o de Didi, que pagaba muy poquito, para ser honestos, de ahora va a terminar cobrando hasta más que los taxistas, porque creo que las plataformas también exigen vehículos casi que del año. No, las plataformas, eso se está equiparando, ¿verdad? Y las plataformas, lo hablábamos con ellos, y ellos tienen un rango de tolerancia mayor de lo que mucha gente cree en la calle, ¿verdad? Que por una decisión propia del que está operando en plataformas posiblemente quiera tener un vehículo más nuevo o lo que sea, eso es otra historia, pero no es porque les exijan un vehículo del año, ¿verdad? Que eso creo que tal vez en el momento en que entraron las plataformas sí había esa situación, pero ya no es así, ¿verdad? Sí. Yo lo que sí reclamo es que al principio me daban confititos y ahora ya ni confititos dan. Eso sí, no se lo puedo contestar. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos gusto. acompañado en Conversamos. Creo que muchas dudas se han aclarado en este espacio y esperamos poder continuar abriendo modelos de conversación como este para hacer que nuestro país vaya avanzando y entender que, por ejemplo, para ver nuestras calles mejores, o sea, que por ejemplo, las calles no tengan tantos huecos, pues es necesario modificar cosas tan importantes como el transporte público, regular las plataformas, dar más seguridad vial para evitar tantos accidentes. Y pues qué bueno que usted ha asumido esa cartera y está haciendo un enorme esfuerzo. Muchas gracias.
A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio Conversamos. Nos vemos muy pronto con programas donde conversamos sobre lo que este país necesita. Soy Eric Jarquín, gracias por habernos acompañado.